Dios bendiga a nuestro pastor. Como decía mi hijo, médico, que falleció en la pandemia, estaba en la primera línea como guerrero. Donde quiera que íbamos, él decía: Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Y recuerdo ese saludo porque mientras estaba orando ahí, estaba recordando a muchos de lo que están en batalla, los médicos que están en batalla en estos tiempos, sobre todo en Libia, en los Marruecos, también donde hubo ese terremoto y donde hubo ese desbordamiento del río de una presa, y muchos médicos han sido de utilidad en aquellos lugares. Gloria al Señor. Bien, la Biblia nos habla en San Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todo lo que le reciben, a los que creen en su nombre, le ha dado poder, potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo quiero que usted confirme en este día de que usted es hijo de Dios, de que nosotros somos hijos de Dios, de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de que no somos cualquier cosa en este mundo, de que somos soberanos aquí en la tierra. Ellos celebran el soberano en algunos países, pero el soberano lo celebramos nosotros, porque somos hijos del soberano, del eterno Dios. Si es que vámonos a sentir orgullosos. Es más, ¿por qué no se lo dice a su hermano que le queda al lado? Dígale: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Aleluya. Para que lo oiga el mundo y lo oigan todos los hermanos. Bien, amados, es un honor para mí poder estar en este día con ustedes, trayéndole el mensaje de la palabra de Dios. Me gozo y me alegro de estar con ustedes. Y quiero invitarle a que busquemos en nuestra Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Leemos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso nos ha llamado Dios. Por eso decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibe gloria y honra, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que recibimos y por todo lo que nos da día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema del mensaje de esta mañana es en busca de poder. En busca de poder. A todo el mundo le gusta el poder. A todo el mundo se siente bien con poder. El que tiene poder se sube o siempre está en lo alto. No todo el que tiene poder está mirando hacia abajo. El que tiene poder siempre está mirando hacia arriba. Y el Señor Jesucristo le dio poder a la iglesia por tres razones principales. Primero, para que ésta predique el mensaje de salvación del evangelio
la buena nueva de salvación a todo el mundo. Y segundo, para que la iglesia fuera vencedora, pudiera vencer ante todos los ataques que el enemigo presenta en este mundo, ante todos los ataques que se manifiestan en contra de la iglesia. Y tercero, Dios le ha dado poder a los creyentes para que esto puedan vencer y siempre se mantengan mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo estuviera diciendo. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa es una promesa que le da el Señor a la iglesia. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 al 11, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras él hablaba esta palabra, comenzó a ascender hacia los cielos. Y vino una nube y lo ocultó de ellos. Y mientras ellos miraban hacia el cielo, se aparecieron a su lado dos varones vestidos de blancos. Y le dijeron: varones Galileo, ¿qué están mirando al cielo? ¿Por qué está sorprendido mirando hacia el cielo? Porque ese Jesús que ustedes ven ir a los cielos, así también ha de venir a esta tierra. Y si viene, Él se tomará a sí mismo para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Y son promesas que el Señor nos dio, no solo de que iba a preparar un lugar para que nosotros estuviéramos en Él con Él, sino que también nos dio poder para que nosotros pudiéramos vencer aquí en la tierra. No se sienta débil, siéntase fuerte en el Señor, siéntase fortalecido, porque el Señor nos ha dado poder para que nosotros, la iglesia, pueda vencer en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 2, como una muestra de que el Señor lo que dice lo cumple, como afirmando lo que Él le había prometido a la iglesia. Le dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Y entonces en el capítulo 21, después de unos 2 o 3 años, le muestra a Juan ese lugar que Él había ido a preparar para nosotros. Y dice Juan: yo vi la santa ciudad. ¿Por qué identifica Juan la santa ciudad? Él la conocía muy bien. Sus muros tenían 12 puertas, y en la puerta tenía el nombre de cada tribu. Y él está viendo que la ciudad que está viendo también tiene un muro y tiene 12 puertas. Pero además de eso, algo que lo sorprendió es que en la ciudad habían 12 tronos. En el trono de Dios, además de ese, habían 12 tronos. Y en cada trono había un nombre escrito. Y ese nombre era el nombre de los 12 apóstoles. Y él dice: esto es nuevo. Esta ciudad es nueva. Y dice: yo vi la nueva Jerusalén. Le confirma a la iglesia, nos confirma a nosotros de que hay una ciudad, y se llama la nueva Jerusalén, que está preparada para su iglesia. Y entonces dice: yo vi la nueva Jerusalén.
Y es tan hermosa que es incomparable. Solamente la puedo comparar a una esposa ataviada para su marido. Oiga, la belleza de esa ciudad es sin igual. No existe. Él no encontró otra forma de personificar, de tipificar la figura que tenía esa ciudad, sino ataviada como una esposa para su marido. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que tenemos un Dios que nos ha ido a preparar una ciudad para que nosotros podamos estar en ese lugar. Para nosotros poder estar o entrar a esa ciudad, tenemos que buscar poder. El poder no llega solo. El poder hay que buscarlo en ayuno y oración. Jesús pasaba horas orando. La iglesia pasaba horas orando. Los discípulos pasaban horas orando. Y esa iglesia estaba fortalecida. Esa iglesia tenía poder para vencer todos los obstáculos que se le presentaban en el camino. La Biblia dice en Hechos capítulo 12, verso 5, que Pedro estaba preso en una cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Hacía oración de poder, hacía oración de fe, hacía oración de confianza, y estas oraciones mueven el trono de Dios. Y fue movido Dios y le dijo a un ángel: mira, están pidiendo libertad para Pedro. Y el ángel inmediatamente bajó y descendió a la cárcel donde estaba Pedro. Pedro estaba preso en la última celda, en el último calabozo. Y además de eso, como si hubiese sido no un delincuente, porque ellos sabían que Pedro no era un delincuente, pero sí tenían duda de que apareciera el poder de Dios, o que apareciera un ángel y lo soltara de aquel lugar. Vamos a ponerle mucho guardia, vamos a presionarlo bien. Y le pusieron cadenas, le pusieron grilletes y le pusieron 16 guardias, 4 guardias en 4 entradas. Pero eso no detiene el poder de Dios. Ni los grilletes ni los guardias pueden detener el poder sublime del Espíritu Santo de Dios. Y una iglesia orando es una iglesia de poder. Y bajó el ángel inmediatamente y toca a Pedro. Y cuando lo toca, que Pedro se sorprende, se caen las cadenas. Y lo agarra por los brazos, y cuando lo agarra por los brazos para sacarlo, se caen los grilletes. Y Pedro queda libre. Y está sorprendido, no sabe qué hacer. El ángel lo conduce, llegan a la primera fila de los guardias. Los guardias no se aperciben de nada, no se dan cuenta de nada. Llegan a la segunda. En la segunda yo como que lo veo abotezando los guardias del sueño. Y llegan a la tercera. Cuando llegan a la tercera guardia, Pedro dice: algo está pasando. ¿Será que yo estoy soñando? Si es un sueño, me van a agarrar bien lejos, porque me voy a echar a correr. Y pasó por la cuarta guardia disparado, corriendo. Oiga, hermano, cuando la iglesia hace oración a Dios sin cesar, suceden cosas. Cuando la iglesia ora, hay sanidad. Cuando la iglesia ora, hay perdón de pecados. Cuando la iglesia ora, hay salvación y vida eterna. Y Pedro quedó libre, porque había una iglesia que estaba orando a Dios sin cesar. El Señor Jesús
pasaba horas orando. Los discípulos pasaban horas orando. La iglesia pasaba horas orando. Y esto hacía que se manifestara el poder de Dios. Pero la iglesia hoy día está débil espiritualmente. Ya no se ora como antes. Ya no se ayuna como antes. Ya no se echan fuera demonios como antes. Ya no se sanan los enfermos como antes. Y tiene que haber algo. Y es que ha perdido esa palabra de poder y de autoridad que Dios le ha dado. Y tenemos que reencontrarnos con esa palabra. Tenemos que reencontrarnos con ese poder de Dios para que la iglesia pueda vencer. Una iglesia de oración es una iglesia triunfante. Una iglesia que busca poder de Dios es una iglesia que no la detiene ningún poder en esta vida. Los discípulos buscaban poder. Los hombres buscan poder. Los políticos buscan poder. Porque a través del poder político, muchos de ellos se enriquecen ilícitamente. Porque a través del poder político, muchos de ellos toman lo que no es de ellos. Toman el dinero del pueblo. No importa que este dinero sea para la salud. No importa que sea para el bienestar o el beneficio de la sociedad. Ellos despiertan un interés desmedido de enriquecerse. Y la Biblia le llama avaricia. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero esta gente, cuando se suben al poder, los políticos, lo primero que hacen es tratar de desbancar a la sociedad. Y mayormente los países nuestros, latinos. Pero déjenme decirle que un día Dios lo llamará a cuenta. Y está el poder político, el poder militar. Los militares buscan poder porque a través del poder ellos pueden humillar, pueden meterle miedo a la sociedad y suprimirlo de tal forma que no es la sociedad que ellos deben cuidar o que están llamados para protegerla, sino que entonces el pueblo tiene que protegerse de ellos. Porque muchas veces abusan del pueblo. Y está el poder de los ricos. Los ricos se aprovechan y compran bienes y servicios para que entonces la sociedad tenga que humillarse a servirle a ellos. Porque compran todo lo que tienen. Eso no le importa nada, con tal de enriquecer más su ganancia. Y está el poder religioso. Los religiosos buscan poder porque a través del poder mantienen a la gente en la idolatría y en la ignorancia bíblica. Y déjeme decirle que este poder siempre, casi siempre está de acuerdo con los otros tres poderes. El poder político, a ellos no le importa que sea del comunismo, dictatorial, o que sea democrático, o que sea cualquiera. Si está de acuerdo con ellos y ellos pueden traer ganancia de ese gobierno, están en paz. Pero si no, ellos mantienen al pueblo bajo la ignorancia de desconocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque no le conviene. Nosotros, amados hermanos, somos abiertos a enseñar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios,
para que el pueblo de Dios no perezca por falta de conocimiento, para que no se vaya la idolatría, para que no se vaya los vicios, para que no se vaya la corrupción, para que no se corrompa, sino para que sea santo y puro delante de Dios. Y está el quinto poder, que es el poder más poderoso. Este poder, cuando el político llega, cuando llega el militar, cuando llega el rico, cuando llega el religioso, este poder lo cambia, porque este poder es el poder de Dios, el poder que tienen los cristianos, el poder que tienen los evangélicos. Esos que a veces son ignorados por la sociedad, tienen poder. Usted tiene poder de Dios. Y déjeme decirle que para usted considerarse de que tiene ese poder, tiene que ponerlo en práctica. Porque como dicen los políticos, el poder es para usarlo. Y ellos lo usan, pero en forma pervertida y abusiva. Nosotros lo usamos para que la gente reciba perdón, salvación y vida eterna. Qué diferente es el uso de un poder para maltratar la sociedad y el uso de un poder para bendecir la sociedad. Porque a eso nos ha llamado Dios. Por eso nos ha dado poder, para que nosotros podamos impartir a la sociedad el evangelio de salvación, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que da vida eterna. Muchos quisieran de ese poder, pero para buscar ese poder tiene que ser en ayuno y oración. Jesús oraba, pasaba varias horas orando. Los discípulos pasaban varias horas orando. La iglesia pasaba varias horas orando, porque buscaba de ese poder de Dios. Muchos de los hombres contemporáneos a nosotros, escritores como Spurgeon, Mayer Pirman, que escribieron libros que eran tan profundos y tan poderosos, que la iglesia hoy no solamente lo lee para edificarse, sino que además de eso sirven para estudio en los institutos bíblicos. ¿Y qué decir de los evangelistas como Billy Graham, Samuel Vila, Domingo Pilarte, Pepito Berrío, David Wilkinson, Gigi Ávilas, que eran gentes que pasaban días orando a Dios para recibir poder contra todos los ataques que venían del enemigo, para sanar, para salvar, para perdonar y para dar vida eterna? Porque el uso del poder de Dios ni se compra ni se vende. Es un regalo de Dios para la iglesia, para que pudiera vencer contra todos los ataques del enemigo. Ese poder es tan grande que cuando reciben los políticos, repito, cuando lo reciben también los ricos, los militares, lo reciben los religiosos, cambian su vida. La Biblia nos habla de que Pedro, antes de recibir el poder, negó al Señor 3 veces. Apareció una y le dijo: tú hablas como ellos, yo no hablo como ellos. Apareció otro y le dijo: tú caminas como ellos, yo no camino como ellos. Es que tú te pareces a ellos, yo no me parezco a ellos. Y lo negó 3 veces. Pero después que recibió el poder, él estaba dispuesto a dar su vida por el maestro.
Él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Él estaba dispuesto a morir por el Señor o por su Señor Jesucristo, porque allá había recibido un cambio de vida, porque ya había sido transformado, porque ya su actitud era diferente. Y déjeme decirle que es lamentable, pero hoy estamos viviendo una falta de poder espiritual a consideración de la de antes, que hay que decir, hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a los tiempos de ayuno y oración. Hay que volver a los tiempos de buscar a Dios sin cesar. Hay que volver a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que Pedro, después que recibió el poder, predicó un mensaje y se convirtieron 3,000 personas. El primer mensaje, qué poder había recibido Pedro. Qué terrible se sentía él, porque Dios le había cubierto desde los pies hasta la cabeza. Y tenía un poder tan grande que era un poder para convencer, con palabras del Espíritu que penetraban y discernían entre los pensamientos de la gente que lo estaba escuchando. Y esto hacía que la gente se diera cuenta que necesitaban a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Y dice más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 2 en adelante, de que Pedro estaba preso. Jesús es un ejemplo de lo que es cuando el hombre necesita poder de Dios. Jesús en el Getsemaní mostró la fórmula perfecta de cómo nosotros debemos buscar el poder de Dios. Y dice la Biblia que Jesús en el Getsemaní estaba orando con una intensidad tan grande que el sudor que le salía de su frente era como gotas de sangre. Y vino donde los discípulos y lo encontró durmiendo. Y despierta a Pedro y le dice: Pedro, ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera una hora, no me han acompañado. Y yo me imagino a Pedro que le dijo: estoy cansado, tengo sueño, tengo frío. Y el Señor Jesucristo se da cuenta, le dice: Pedro, es verdad que tiene todo eso, pero para poder vencer los ataques que vienen a este mundo, tú tienes que velar y orar, porque si no entra en tentación. Para que pueda vencer, tiene que orar y velar, porque el espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Ellos estaban durmiendo, cansados, soñolientos, con frío. Pero Cristo le da la fórmula perfecta para que ellos en lo adelante, al igual que a nosotros, pudiéramos buscar el poder de Dios para vencer. Y le dice que ellos tenían que buscarlo de la forma que Él le estaba diciendo, no de la forma que ellos lo estaban buscando, durmiendo. Hay un dicho común que dice que el pez que se duerme se lo lleva la corriente. La iglesia que se duerme está en peligro. Y estos no son tiempos de dormir. Estos son tiempos de estar despierto, hermanos. Estos son tiempos de estar en la brecha, de estar vigilando, porque los días son malos y peligrosos. Los tiempos son malos y difíciles. Hay una perversión en la calle que arrastra a la sociedad a la destrucción.
Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuenta de cómo va la sociedad enrumbándose en un camino equivocado. Usted y yo, hermanos, somos los que debemos tener integridad en esta sociedad. Porque la integridad nos permite ser vertical. La integridad nos permite que lo que somos aquí adentro lo seamos allá afuera. Que lo que decimos aquí adentro lo digamos allá afuera. Que todo el tiempo la gente nos esté mirando en formas diferentes. Que no nos vean como partes iguales que ellos. Que hacemos lo mismo que ellos. Que nos estamos derrumbando en el camino que ellos llevan. Sino que nosotros somos diferentes. Pedro y Juan, después de recibir ese poder, dice la Biblia que ellos iban hacia el templo como de costumbre. Oiga esto, como de costumbre iban al templo como lo hacían todos los días. Y en la puerta del templo había un paralítico, el cual ellos cuando iban le daban moneda. Y por la narración de interpretación parece que la moneda que le daban era de plata y de oro. Se usaba muchos en esos tiempos el acuñar las monedas con platas y con oros. Y este hombre, este paralítico, le pide a Pedro y a Juan como de costumbre. Y me encanta esa palabra, como de costumbre, porque el hacer costumbre para asistir a la casa de Dios es bueno. Hacer costumbre para el mal es malo, pero hacer costumbre para el bien es bueno, es agradable. Porque la misma Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y esa es mala costumbre. Sino que nos reunamos entre tanto que vemos que ese día esperado se está acercando, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Y debemos apercibirnos para nosotros poder entender los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Para que veamos que los tiempos proféticos que estamos viviendo son tiempos difíciles y peligrosos. Y dice la Biblia que este paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan, dijo: ya me salvé, ya me puedo ir para mi casa, ya llevo comida para mi casa, porque estos siempre me dan oro o platas. Y cuando lo ve a ellos, extiende la mano: oro o platas. Y entonces Pedro se queda mirándolo con una mirada diferente a la que le hacía todos los días. Porque Pedro lo que hacía era que sacaba la moneda y se la daba y seguía. Pero ese día se queda mirándolo fijamente. Y cuando lo mira el paralítico, también lo mira a él y pela los ojos. Y dice: ¿qué le estará pasando hoy a Pedro? Oiga, y se asustó y dijo: ¿qué es? Y Pedro le dijo: óyeme, el Señor no me dio ni plata ni me dio oro, pero lo que Él me ha dado es más poderoso que el oro y la plata. Y lo que tengo, eso te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y hoy el Señor te dice a ti: levántate y anda en el nombre de Jesús. Ese problemas que tienes, levántate y anda. Esa necesidad económica que está abrumando tu vida, es el paralítico, y dile: levántate y anda. Es tiempo de que te levante. Es tiempo de que te levante en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pies, póngase de pies. Bendito sea Dios. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de dejar la parálisis. Es tiempo de comenzar a caminar y andar. La Biblia dice que este paralítico se levantó y comenzó a caminar. Dile a tu hermano que te queda al lado: levántate y anda.
Levántate y anda en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Es tiempo de andar, es tiempo de levantarse, es tiempo de levantarse. El letargo en que se encuentra es tiempo de abandonarlo. Tenemos que seguir hacia adelante. Dios nos ha puesto en nuestra mano el poder para que nosotros podamos vencer en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los oyentes, Dios. Gracias, Padre Santo, porque esta es tu palabra, Dios amados. Señor, ahí donde están mis hermanos, si hay algunos de ellos que está en situación difícil, es el momento para que se levante y ande, Señor. Aquellos que han de vernos y que nos están viendo, oh Dios, en las redes, también, Señor, le digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Levántate de tu situación. Es tiempo de levantarse. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar acostado. No es tiempo de estar sentado. Es tiempo de levantarse y andar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.